Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio un día más. En esta ocasión voy a responder a un mail que nos ha mandado Paula Echevarría. Bien, nos dice entre otras cosas que muy bien por el canal, gracias por felicitarnos por nuestro canal y los contenidos, y nos dice que ¿me podría decir ustedes cuál es el significado de la hoguera de San Juan? Y también, ¿qué me puede decir usted de la vida y milagros de Juan el Bautista? Estas son dos de las preguntas que hace en el mail. Las otras son de índole personal. La vida de Juan el Bautista la hemos referido en algún otro vídeo anterior. Me acuerdo que era uno de los templarios y hablamos de eso, porque los templarios seguían mucho a Juan el Bautista. También Leonardo da Vinci era su arquetipo, su objeto de veneración. Pero vamos a retomar un poquito este tema y sobre todo por qué se celebra la hoguera de San Juan en junio. En teoría sería no el 23, sino sería el 21, el solsticio de verano. Bueno, la tradición hace referencia no precisamente a Juan el Bautista, sino a su padre, Zacarías. Zacarías era sacerdote y hebreo, casado por otra parte. Tenía una mujer ya muy mayor y no podía concebir hijos. En un momento determinado se le presenta el ángel Gabriel, que es el que anuncia los nacimientos, y le dice: vas a tener un hijo y se llamará y le pondrás por nombre Juan. Bueno, él no se lo cree y de hecho estuvo una temporada mudo, como dice la Biblia, etcétera, etcétera. El problema está en que efectivamente tuvo un hijo, su mujer, su esposa y él, y le pusieron de nombre Juan. Cuando nace el hijo, la alegría que tiene Zacarías es de tal naturaleza que lo que hace es preparar una hoguera enorme y le prende fuegos para que todo el mundo supiese que había nacido su hijo primogénito. Esa hoguera era una forma, no había fuegos artificiales entonces, y por tanto la hoguera, y además era muy grande, por lo que dice la tradición, y se veía desde todos los lugares de Galilea, de Israel en general, de Jerusalén, y se veía una hoguera enorme. Lo que me hace entender que nació de noche probablemente, y nada más nacer, pues él puso la hoguera en marcha, seguramente. Es una suposición. El caso es que esa hoguera se celebra ahora conmemorando aquel acontecimiento, el nacimiento de San Juan Bautista, no San Juan Evangelista. El arcángel que le visitó, le dijo a Zacarías que Juan el Bautista iba a ser un personaje clave, que era la reencarnación de un gran maestro y que además iba a ser un Mesías. Fijaros que lo que pone que sería el que anunciaría los caminos del Señor y todo eso no es cierto. Eso lo escribieron los católicos cristianos después, sobre todo los cristianos después de las guerras. Bueno, en el año 70, 80 comienzan a circular una serie de bulos y de mitos, y ahí es donde se atribuye a Juan el Bautista el precursor, el que anuncia la llegada del otro. En realidad no era así. En realidad, según la tradición esotérica, el Mesías era él, era Juan el Bautista, era el anunciado. Esta es la celebración. ¿Qué se hace en la noche de San Juan? Se quema en la hoguera todo lo que, los papeles, los deseos, los artículos viejos, lo que se ha usado, y se quema en la hoguera para comenzar un nuevo ciclo, para empezar con nuevos objetivos. Y entonces se hace mucha alegría. La verdad es que Zacarías debía estar contentísimo porque de ninguna manera podía concebir que iba a tener un hijo. Y, como antes he dicho, estuvo mudo un tiempo. Y será de la impresión. Y se llamó Juan el Bautista. ¿Vale? Juan el Bautista era un nazaríe o nazarita o nazariet. O también se le llama mandeos, es decir, dentro del contexto judío había muchas sectas, no solamente los fariseos y los seduceos y otros grupos, sino que había los esenios, por ejemplo, los celotes, había unos cuantos. Pero en el caso de Juan el Bautista, él era
sobre todo nazareo o nazarí o mandeo. Hasta aquí vamos a dejarlo así. Pero vamos a hablar ahora más de Juan el Bautista. Para eso tenemos que volver para atrás. Hubo un tiempo, muchos años antes, en que había un personaje que se llamaba Elías. Elías era, para los judíos, era el profeta más grande que había después de Moisés. Moisés era primero fue Abraham, el padre de todos ellos, después fue Moisés, el que dio el conocimiento, el que dio la ley, y después fue Elías, el gran profeta, el profeta vengador, que se representaba con una espada, porque era de mucho carácter, mató a mucha gente por desobedecer y por no seguir a Yahvé, el Dios de Israel. Elías era un ser poderoso, con gran conocimiento, con gran sabiduría, y tenía un discípulo que se llamaba Eliseo. Elías hacía muchos milagros, era poderoso, se dedicaba a la sanación. En la Biblia hay una serie de curaciones que hace a una viuda que cura a su hijo, etcétera, etcétera. Podéis leer su historia. También el nacimiento de Elías fue anómalo, extraño. Fue un personaje que nació de una manera, amparado o ayudado por los dioses. En un momento determinado, Elías tiene que marcharse y le dice el Señor, o el contacto que tuviese, le dice, tienes que marcharte. Y le dice él a Eliseo, su discípulo, me voy a marchar, me voy a ir, te voy a dejar solo. Entonces Eliseo le dice, si te vas, dame las 2 partes de tu espíritu. Fijaros lo que le pide. Si te vas, haz por favor de darme las 2 partes de tu espíritu, las 2/3 partes de tu espíritu. ¿Por qué le dice eso? Porque en aquel tiempo existía la tradición de que los seres superdotados o los dioses o los profetas o los grandes personajes, cuando se iban al otro lado, podían venir a través de otro, de un familiar, de un niño, y por tanto muchas veces se decía, este tiene los ojos del profeta, los ademanes, o es el profeta que ha vuelto a través de él. Es decir, una reencarnación, más o menos, más que una reencarnación, era una posesión. Entonces Elías le dice a Eliseo, mucho me pides, pero si cuando yo me vaya atrapas mi manto, te lo daré. Y efectivamente vino lo que se llama el carro de fuego. Como vosotros sabéis, el carro de fuego, los carros no tienen fuego, no andan por el aire. Seguramente sería una astronave desde el punto de vista esotérico. Y por tanto, al marchar en su carro de fuego, al marcharse con uno de los inmortales, Elías no murió en la tierra, se marchó. Tiró el manto y Eliseo lo cogió. Una vez que se marchó, Eliseo, al verse compenetrado por el espíritu de Elías, hizo muchos más milagros todavía. Si Elías hizo milagros, Eliseo, que tenía él más el espíritu de Elías que estaba dentro, hizo muchos más. Esa es la tradición esotérica. Bueno, pues atención, la clave. Elías reencarnó después como Juan el Bautista y Eliseo, su discípulo, como Jesucristo. Esto lo podéis ver lo dice un personaje que es de fiar, un virtuoso, se llamaba Yogananda, un yogi que en el siglo pasado hizo una gran obra, un gran trabajo, enseñó a Gandhi el Kiri Yoga que se llama, y en Estados Unidos creó una serie de instituciones, un gran personaje. Este dice lo que acabo de deciros, que Elías reencarnó como Juan el Bautista y Eliseo como Jesucristo. El maestro era siempre Elías. ¿De acuerdo? Cerramos esta página, nos vamos a otro concepto. Fijaros, toda la religión judía y luego, como consecuentemente después de ella, la cristiana, que deriva sobre todo el Antiguo Testamento de la judía, por eso se llama judeo-cristiana, viene de Egipto. Se tiñó un poco, se cambió un poquito los personajes, se le dieron formas y maneras, pero la revelación es egipcia. ¿Y quién la trajo? La trajo un sacerdote de Akenatón. Akenatón fue el que instauró el culto al sol, un faraón atípico, hereje le llamaban, porque
predicó la paz y dijo que todos los dioses que había en Egipto no valían y que se instauraba un nuevo culto para adorar a un solo dios que se llamaba Atom, el dios del sol. Como sabéis, con su hijo ya, con Tutankamón, el de la máscara de oro tan bonita, acabó ese culto y los sacerdotes de Amón y el ejército, liderados por Horemheb, restauraron el culto a Amón y al resto de los dioses que existían en todo Egipto. Por tanto, los seguidores de Atom, o de Atom, como queréis llamarle, según no tiene acento en realidad, pero es la forma más próxima de pronunciarlo, tuvieron que salir despedidos, escaparse, marcharse y cayeron en descrédito. Moisés, que era un sacerdote de ese culto, lideró una partida de gente de este tipo que habían quedado en desgracia, que seguían el culto pero no eran bien vistos. Salió con un montón de personas, más los que quedaban de 150 años antes, de los los parentescos que se habían establecido entre los Ixos, que fue unos faraones que estuvieron en el Alto Egipto y que fueron despedidos, que fueron vencidos y que se tuvieron que marchar, de origen cananeo, probablemente de ahí viene la historia de Abraham. Bueno, pues ese parentesco, durante los 200 años que estuvieron en Egipto, establecieron parentescos con las familias egipcias. Cuando se marcharon los Hicsos, cuando fueron vencidos y expulsados, se quedó un remanente de mestizos, de nacimientos entre egipcios y Hicsos. Bueno, pues ese grupo que también estaba en desgracia, no eran esclavos, en Egipto en aquel tiempo no había esclavos, ese grupo, junto con los seguidores del culto de Atom, se marcharon con Moisés a la cabeza a Jerusalén, donde ya estaban los antiguos Hicsos. Eso se le llamó el Éxodo. Todo ese culto solar, todo ese culto era egipcio y era solar. Digamos que el culto al sol es el culto al Padre, a Yahvé, etcétera, etcétera. Akenatón creó el monoteísmo. Bien, una de las sectas que marchó, que vino en ese éxodo, eran los nazaríes o los mandeos, que es lo mismo. Y tenían, dentro del culto judío, o sea, ellos eran judíos como todos, pero su filosofía pseudo-religiosa era más pura. Seguían los, dictámenes de el antiguo Egipto. Es decir, ellos seguían a Moisés como sacerdote de Egipto. Mientras que los fariseos, los seduceos y todas las otras sectas judías habían modificado un poquito ese concepto que trajo Moisés al mezclarse y teñirse con los pueblos de alrededor, con los cananeos, filisteos y los Hicsos. Bueno, pues el que conservaba la pureza de los cultos solares eran los nazaríes o los mandeos. Eran esencialmente solares y eran pacifistas. Uno de sus líderes, el líder más importante que tuvo, fue en aquel tiempo, en el tiempo de Jesucristo, fue Juan el Bautista. Era el líder de los mandeos. ¿De acuerdo? Bien. Hay que saber esto porque ahora viene una historia muy interesante. En un momento determinado aparece Jesucristo en escena. Juan el Bautista, como dice en la Biblia, decían que era pariente de él, era su primo, no era en absoluto, además le llevaba bastantes años. Ahí decían que nació 6 meses antes o 6 meses después. Todo eso es relato literario, desde el punto de vista esotérico, es decir, que todo esto lo que os cuento está en el relato iniciático, en el relato esotérico, que no tiene por qué ser cierto o no tienes por qué aceptarlo. Lo mismo que otros no aceptarían
determinados dogmas o filosofías. Está bien, seguimos. Esta secta, este grupo, bautizaba, como era su costumbre, mediante inmersión en el agua, en el lago Tiberíades, en la fuente del Engadí, donde estaba Juan el Bautista. La cueva se ha descubierto y se sabe cuál es, donde él vivía de una manera muy austera. Él bautizaba, y en el Jordán, y además predicaba, digamos, de una otra manera, la austeridad, el servicio al equilibrio, a la meditación, a la frugalidad en la comida. Era una persona muy virtuosa y muy querida por el pueblo. Era un líder, era un Mesías. Así lo cuenta Flavio Josefo, el historiador romano, judeo romano de aquel tiempo. En un momento determinado Jesucristo aparece porque venía seguramente de Alejandría. Fijaros, Juan el Bautista había estado en Alejandría y Jesucristo venía de Alejandría. No había forma de concebir los misterios y la iniciación y tener, digamos, un cierto poder, unas ciertas capacidades, si no se aprendían en el foco del conocimiento de aquel tiempo, que era Alejandría. Cuando viene Jesucristo, no estaba muy bien visto por las sectas judías. Se decía, entre otras cosas, que su madre había tenido relaciones con un romano que se llamaba el Pantera, y que él no era un hijo de Israel, era un hijo romano, una infidelidad. Eso se dice por parte de un grupo de judíos, otros lo han desmentido, por eso todo esto hay que cogerlo con pinzas. En cualquier caso, Jesucristo no era bien visto, para que nos entendamos, y él quería predicar porque era un iniciado. Además estaba muy dotado, era una persona con unas capacidades extraordinarias, porque se las habían dado de arriba, ¿de acuerdo? Pero no podía ser rabí, entonces, de los fariseos, de los que dominaban entonces el culto. Entonces, ¿qué hace él? Pide entrar, solicita a Juan el Bautista entrar en su secta. Claro, Juan el Bautista tiene un poco recelo cuando va a entrar, pero al final cede y le hace entrar en su secta, y por eso le bautiza. No había forma de entrar en la secta mandea o nazarí si no se bautizaba, y ahí es donde viene el bautismo. Cuando cuenta la tradición que cuando fue bautizado apareció una paloma que era el Espíritu Santo, eso es relato cristiano, no es relato nazarí. Los nazaríes, que tienen la Jinsá, que es su libro, y el libro de Juan, hablan de lo contrario. Dice que cuando fue bautizado apareció sobre la cabeza de Jesucristo el maligno, el diablo. ¿Veis? Según la tradición, cada uno lo cuenta de una manera. Es curioso, o sea, cuando se habla de conceptos religiosos antiguos hay que entender que todos estos personajes están superados, que un niño, vuestro hijo, mi hijo, es superior a todos estos personajes, han pasado 2000 años. Pero bueno, la gente tiene la necesidad de crear dioses y de adorar a personajes del pasado, con todo el respeto para cada uno que elija lo que quiere. Pero en aquel tiempo era así. Bien, aparece el maligno, según los nazaríes, y entra en el grupo, entra en la secta. En un momento determinado, teniendo en cuenta que Juan el Bautista predicaba en la zona de Perea, en la zona que lindaba con otros reinos, con los nabateos, Herodes tenía mucho recelo de que pudiese pactar con los nabateos y preparar una revuelta. Los nabateos estaban enfadados con Herodes porque se había casado Herodes con la hija del rey y luego la había repudiado por Herodías, que es otra historia. Y entonces, digamos que tenía miedo de que, o sea, de una u otra manera Herodes pensaba que el padre de su ex mujer, porque la abandonó, la dejó, iba a vengarse. Y como Juan el Bautista predicaba por esa zona, pensaba que estaba influenciando o que podía ser un agente de rebeldía, y por eso le cortó la cabeza. Según una leyenda, según otra leyenda, puede ser o no, parece ser que Herodías, la mujer de Herodes, que fue la hija de Herodías, fue la que pidió la cabeza de Juan el Bautista, todo ese relato un poco ficcionado,
Se dice también que Herodías fue rechazada por Juan el Bautista. Juan el Bautista era un personaje de un gran carisma, tenía una palabra que seducía a todo el mundo. Digamos, dice la tradición que cuando él hablaba, las plantas se doblaban, el aire sonaba, sonaban las melodías del verbo que encarnaba él. Él era el verbo divino, era el conocimiento superior. Y Herodías, en un momento determinado, como casi todo Israel, pasó para ver y entender a este gran profeta. Pero le propuso a Juan el Bautista tener amores o algo así, y él le rechazó, y por eso luego se vengó. Esa es otra leyenda. ¿A cuál hacemos caso? Cada uno que investigue, ¿no? Y cada uno que acepte lo que quiera. En un momento determinado muere Juan el Bautista. Entonces, antes de morir, él nombra sucesor a Simón el Mago. Simón el Mago era un seguidor de Juan el Bautista, lo mismo que era otro tal Dositeo y luego Jesucristo. Simón el Mago seguía la tradición solar, la tradición que había venido de Osiris e Isis. Entonces, para ellos, el tener una mujer, en este caso una prostituta, Simón el Mago se casó con una prostituta. Él imitaba, digamos, los ritos de Isis y Osiris. Esa unión, decían que cuando se unía la pareja, pues se complementaba, surgía el conocimiento. Y Jesucristo se casó también en las bodas de Canaán, según el Evangelio, con otra prostituta, que era María Magdalena. Fijaros, iguales. María Magdalena sabéis que tenía muy mala reputación hasta que, según dice la Biblia, según dice el Nuevo Testamento, Jesucristo la redimió. En realidad, dicen las tradiciones esotéricas que María Magdalena se casó con Jesús, porque para entrar en los mandeos era obligatorio casarse. Juan el Bautista también tuvo su mujer. No es relevante desde el punto de vista de la revelación. Por tanto, si eres mandeo tenías que casarte, porque consideraban al soltero impuro y no podía ser sacerdote. Por eso Jesucristo tuvo que casarse para ser mandeo. Y Simón el Mago tuvo que casarse para ser mandeo y Dositeo también. Cuando muere Juan el Bautista, Simón el Mago estaba en Alejandría y por tanto coge las riendas Dositeo. Y hasta que viene de nuevo Simón el Mago otra vez a coger el poder que le correspondía. Bueno, estos seres, Simón el Mago fue muy atacado por los cristianos, porque claro, era el preferido de Juan el Bautista. ¿Qué hacen los cristianos? Lo que hacen es atribuyen a Jesucristo todo lo que le había revelado el ángel a Zacarías. Le hacen Mesías, le hacen ser superior a Juan, a su maestro, le hacen tener que haber venido designado por Dios, etcétera, etcétera. Es decir, que Jesucristo, digamos que es una copia de Juan el Bautista. Esta es la historia esotérica. Por tanto, los nazareos o los mandeos no pueden ver a los cristianos, porque además, hacia el año 37, esos pseudo-cristianos todavía no eran cristianos como tal, porque el cristianismo fue inventado por Pablo. Esos judíos, todavía eran judíos, persiguieron a los mandeos, se los quitaron de encima porque era, digamos, si querían reivindicar a Jesucristo, estando allí los testigos de que no era más que un alumno de Juan, tuvieron que atacarles. Entonces, los nazaríes o mandeos se tuvieron que marchar porque eran pacifistas y porque no podían enfrentarse en guerras ni conflictos. ¿Veis la historia cómo va, no? Un poco liada de cómo nos lo han contado. Pero esto es la tradición esotérica. En un momento determinado, cuando Jesucristo adquiere, digamos, esa jerarquía, hay una clave. ¿Por qué Jesucristo sube tan rápidamente, siendo un desconocido, sube tan rápidamente a ser admirado por todos? Sencillamente por dos cosas. Primero, era un gran dotado, era un ser programado por entidades de arriba y era un gran dotado. Hacía milagros, hacía magia. En casi todos los contextos que se cuenta de Jesucristo se le llama el gran mago. Y además, porque había una tradición en ese tiempo que además la fomenta y la dice Herodes. Cuando Herodes ve y le dicen
que Jesucristo era otro personaje que había surgido de aquella secta mandea y que hacía milagros, él dice, anda, ¿no será Juan el Bautista que ha vuelto para vengarse? Lo dice Herodes. Es decir, que todos aceptaban que Juan el Bautista, después de muerto, había compenetrado a Jesucristo. Por eso todos los seguidores, o una gran parte de los seguidores de Juan el Bautista, se van con Jesús, porque pensaban que sobre él estaba el maestro, que era Juan el Bautista. ¿Os dais cuenta que al principio del relato he dicho que Elías compenetró a Eliseo? Que Elías fue después Juan el Bautista y que Eliseo fue Jesús. ¿Qué pasó? Lo mismo. Muere Juan y compenetra a Jesús. Era Eliseo. Y Juan había sido Elías. ¿Veis otra vez la mecánica? En aquel tiempo era muy normal creer estas cosas. Entonces, cuando digamos que una de otra manera Jesucristo se acepta por parte de todos que está compenetrado por Juan el Bautista, el que se había muerto, pues se lleva un montón de gente. Hay una historia que se cuenta, un milagro, cuando hace lo de los panes y de los peces. Hay un montón de personas allí. Se calcula que había cerca de 5.000, o sea que movió mucha gente. El problema es que Jesucristo, digamos, actuó durante muy poco tiempo y en un rincón del imperio. En un momento determinado, su hermano Jacobo y el grupo que de una u otra manera pensaba liberar a Israel del yugo romano, porque estaban invadidos por los romanos, le proponen liderar la liberación de Israel. Jesucristo acepta. Claro, por eso los nazaríes, los que quedaban y los que se habían marchado a Jesucristo, no le quieren ver y dicen que fue un traidor, porque lideró un movimiento de guerreros, de celotas, de esenios, de gente que quería la muerte de los romanos. Y ningún nazarí, ningún mandeo puede matar ni puede empuñar un arma. Todavía existen, quedan muy poquitos en la zona de Irak. No pueden matar, les prohíbe su religión, tal y como Akenatón lo instauró, el culto solar. Y él lidera esa especie, era muy seductor ser el rey de Israel, y por tanto, pues al final lo terminan condenando en la cruz, por intentar ser el rey de los judíos, por intentar apropiarse de un título que no era de él, era de Herodes. Tenemos que hacer caso del testimonio más fiable. Como Jesucristo no es un personaje histórico, ningún historiador lo recoge. Flavio Josefo cuenta un parrafito muy pequeñito, pero se cree que está interpolado, es decir, que se escribió por encima del texto de Flavio Josefo para reivindicar a Jesucristo. Era muy desconocido y muy local, y estuvo un año trabajando, 1 año y medio nada más. Entonces, no existe Jesucristo histórico, existe Jesucristo tradicional, dogmático. Coge ese liderazgo y, tal y como dicen, el testimonio judicial de los romanos, y en eso sí que funcionaban los romanos, aparte de torturar muy bien, sus leyes estaban perfectamente documentadas y escritas. El sistema legal que tenían era muy bueno, de hecho se estudia en las universidades el derecho romano todavía, y ahí está el testimonio de que este hombre Jesucristo pretendía el trono de Israel, nada más. Hasta ahí la historia. Fijaros en una cosa curiosa, y es que Jesucristo se le conmemora el 25 de diciembre, es decir, un poco después del solsticio de invierno, el día más corto del año, donde no hay sol. Y Juan el Bautista se celebra o se le conmemora en el día de más sol del año, culto solar, culto de la noche. Y no es casualidad, uno sigue las tradiciones y el otro las cambia, las modifica. Por eso no está bien visto ni por los judíos, que le llamaban y decían que era hijo de una mujer impura porque se había juntado se supone, con un romano, con un tal Pantera, que esto hay que ponerlo entre comillas porque hay que demostrarlo y no hay testimonios. Hay testimonios de esto, hay una serie de autores que lo dicen, pero los cristianos no quieren aceptarlo, lógicamente, se quedan sin su Mesías.
Juan el Bautista fue un personaje que se ciñó a lo que un esoterista y un iniciado tiene que ceñirse: nunca jamás liderar una revuelta. Segundo, no ser adorado ni adorar a ningún personaje. Ningún iniciado puede adorar a un personaje nacido de madre. Eso para un iniciado es una blasfemia. Los iniciados y los seres que han encontrado un nivel superior de conciencia aman al conocimiento y creen en la suprema inteligencia. Pero esa suprema inteligencia no tiene forma, no tiene un personaje. Mientras que los seguidores del rito judeo-cristiano, en este caso, adoran a Jesucristo porque le deificaron en el año 300 y pico. Pero los mandeos, los nazaríes, siguen igual. No pueden adorar a un personaje. No adoraron a Juan el Bautista. Ellos reconocen que fue uno de sus principales profetas, pero nunca un dios, ni un pseudo dios, ni todas esas cosas. Simón el Mago viene, coge el liderazgo, pero los cristianos van a muerte a por él y lo desacreditan. Hacía milagros, hacía prodigios como los hacía Jesucristo. Y ahí se crea una pugna entre quién los hacía mejor o peor. O sea que era un conflicto enorme en aquel tiempo. Cuando Jesucristo adquiere el rango de Mesías, es sobre todo cuando Pablo, después de que había muerto Jesucristo, Pablo era romano y no podía entrar en la secta judía. Jesucristo era un judío y lo que buscaban era la liberación de Israel y liderar a su pueblo, como cualquier otro patriota. Pero Pablo no era judío, era romano. Entonces él dice, bueno, pues voy a hacer que la figura de Jesucristo lidere y sea aceptado como un Mesías por el resto de los gentiles, es decir, por los que no son judíos. Y ahí se crea un conflicto enorme, hay unas revueltas entre Jacobo o Santiago, el hermano de Jesucristo, y Pablo, que llegan a las manos. A Pablo le apedrearon varias veces, aquello fue un tremendo, aquello era un conflicto sectario. Al final triunfó Pablo, y el cristianismo es un invento de Pablo. La iglesia que creó Jesucristo es una iglesia de Pablo. Todo lo que se conoce del cristianismo es paulino. En realidad fue el que mejor vendió la figura de Jesucristo. Y Jesucristo se quedó en su grupo como judío y entre los esenios y celotas hasta que lo mataron. ¿María Magdalena fue la esposa de Jesucristo? Seguramente, porque si era mandeo no podía estar soltero. Seguramente también María Magdalena era depositaria de los grandes poderes y de los grandes secretos que tenía Jesús, porque era un dotado, era una persona que estaba asistido por el cielo. Que fuera un Mesías, si Jesucristo de una u otra manera supiese que se le había considerado un Mesías universal y que se había creado una iglesia, seguramente se hubiera levantado y se hubiera enfadado, porque él, como iniciado, sabía que no podía hacerlo. Por tanto, todo lo que se ha creado en torno a Jesucristo ha sido sin el consentimiento de él. De hecho, hay unos pasajes en que Pedro y los seguidores, que eran celotes, tiraban de espada, le dicen, tú eres el Hijo de Dios, o tú eres Dios, o tú eres el Maestro. Y él dice, Maestro solo hay uno y está en los cielos. Él no acepta ese liderazgo, nunca. Y no creó ninguna iglesia. Es decir, estos 2000 años largos que llevamos de cristianismo es un invento de San Pablo. Juan el Bautista era un iniciado, un personaje que no podía traspasar la barrera de la guerra o del conflicto armado. Por eso nunca se enfrentó y murió. Y sus sucesores, fijaros, además hay una cosa que lo podéis comprobar. Por Simón el Mago y por Dositeo, que eran los dos discípulos, los dositeos estuvieron hasta el siglo V, no se ha derramado una gota de sangre. Simón el Mago se le desacreditó por los cristianos y no se derramó ni una gota de sangre. Por Dositeo tampoco, porque eran pacifistas y eran seguidores del conocimiento. Por Jesucristo, en nombre de Jesucristo, con el motivo de Jesucristo, han sido millones y millones de litros de sangre que se han vertido y todavía se sigue utilizando como figura belicosa. Para los mandeos, Jesucristo traicionó la enseñanza y la doctrina, y con fruto de esa enseñanza y esa doctrina se han producido guerras, apostasías, herejías, inquisiciones, barbaridades y salvajadas por parte e impulsada por una iglesia
humana, equivocada por supuesto, que nunca creó, sino que la creó precisamente Pablo de Tarso. Este es un poco el resumen esotérico de la historia de Juan el Bautista. De esto se enteraron los templarios. Los templarios, cuando conquistan la zona de Jerusalén y todos esos aledaños, las tierras aledañas que eran musulmanas, conectan con estas sectas mandeas, porque estaban en Irak, estaban en el Medio Oriente, y les hablan de todo esto y le dicen, oye, que esto es lo que hay, y les enseñan su escritura, sus tradiciones. Y los templarios vienen a Francia y tienen una cabeza, adoran una cabeza, veneran una cabeza que se llama el Baphomet, que es la cabeza de Juan el Bautista. Y reniegan ellos en su ceremonia, escupen la figura de Jesucristo, etcétera, etcétera, porque ellos sabían que el líder era Juan el Bautista. Y en ese día, el día de San Juan, me llamó por la noche y por la mañana más de un personaje, gente que me felicitaba. Y me decía, felicidades porque ha llegado nuestro día. Me sorprendió, son antiguos amigos, gente que trabaja en el mundo esotérico, en el mundo paranormal, gente iniciática, gente que sabe astrología, que tiene un gran conocimiento, dotados ciclos. Pues me felicitaron unos cuantos. Es decir, la figura de Juan el Bautista no ha muerto. Sigue viva entre los templarios y entre iniciados que siguen el culto solar. Es decir, seres que no adoran a ningún personaje reencarnado, que no han deificado a ningún ser nacido de madre, sino que siguen el conocimiento y veneran el antiguo arcano que reveló y que trajo a la tierra a Akenatón, que a su vez fue traído por los dioses de Heliópolis, por Atón. Atón es el dios principal de los 9 dioses, digamos, que crearon el culto de Heliópolis. Bueno, pues hace poco hicimos un vídeo de los 9, podéis verlo porque es muy interesante. Ese Atón, que se representa en las tradiciones antiguas egipcias como el cordero que está sentado en el trono. ¿Os suena esto? Eso es del Apocalipsis, ¿eh? Bueno, pues el cordero que está sentado en el trono es el dios Atón, el dios egipcio Atón. Ya os he dicho que toda la revelación judeo-cristiana es egipcia, entera, de arriba abajo, con variantes y, desde luego, en el caso de Jesucristo, en el año 325 más o menos, se deifica y Jesucristo pasa a ser hijo único de Dios y ahí crea un grupo de gente que ha estado adorándole durante 2000 años. Yo no soy religioso, ni tampoco soy juanista, es decir, no sé, ninguna persona digamos que yo conozca, que son de una u otra manera, entre comillas, iniciados, veneran a un personaje, respetan, referencian lo que ha aportado cada uno, pero adorar a Juan el Bautista no se puede, es imposible, ningún iniciado lo haría. Le llaman hermano, es decir, los seres que de una u otra manera no siguen la religión del libro, es decir, no aceptan la Biblia, porque está inventada por Josías en el siglo VII a.C., ni siguen a dioses reencarnados físicos, siguen al conocimiento. Para ellos, para los seres que siguen el conocimiento, Juan el Bautista es un hermano. Jacques de Molay, el último templario al que le quemaron en la hoguera, es el último, otro hermano, es decir, los que siguen los ritos solares. Fijaros que en el 2011 el Papa Ratzinger, el Papa que dimitió, pidió perdón por la muerte de Jacques de Molay, el último templario. Y curiosamente, en el 2012, cuando vienen las profecías mayas y es el retorno de los dioses, en el 2013 dimitió. ¿Por qué dimitió? Ya hemos hecho un vídeo de esto, lo habéis visto hace poco, con mucha clave arcana o antigua. Bueno, me he alargado bastante. Se trataba de decir
un poco cuál es el significado de la hoguera de San Juan. La hoguera representa el fuego del sol. No tanto el sol nuestro, que así lo es, sino del sol manásico, del sol que nos dio la vida. Probablemente nosotros venimos de la M42. Los dioses, Atón y todos estos seres, vienen de esa zona, de la zona de Orión, los que crearon la revelación egipcia, los que le dieron el conocimiento a Akenatón y después a Moisés, y los que ayudaron a Jesucristo como un ser con poderes. El problema es que les salió mal la historia, porque Pablo y los suyos crearon un culto que nos ha traído mucha sangre. Y por último, cuando Jesucristo sale cuando la figura de Jesucristo es, digamos, transportada al mundo romano por Pablo y los suyos, se dan cuenta de otra historia, y es que había un personaje que se llamaba Apolonio de Tiana, que había vivido 100 años y había nacido en la misma fecha de Jesucristo y hacía milagros enormes, y era un pitagórico, tenía mucho éxito, mucha fama. También hemos hecho otro vídeo de Apolonio de Tiana que me gustaría que lo vierais, que está en nuestro canal. Bueno, pues hay un padre de la iglesia que se llama Justino, dice, ¿qué demonios pasa? No con estas palabras, ¿qué demonios pasa que Apolonio hace milagros mayores que los de nuestro Señor Jesucristo con sus cristales? Tenía cuarzos. Bueno, pues una gran parte de los milagros de Apolonio se los atribuyen después los cristianos a Jesucristo. O sea que Jesucristo es un ser creado con el mito de Juan el Bautista y con el mito de Apolonio de Tiana e inventado por Pablo de Tarso. Esta es la historia. Ahora puedes decir, algunos se pueden escandalizar porque de una u otra manera desmerezco la figura de Jesucristo. En absoluto, para nada. Yo respeto totalmente las religiones. Os he contado la versión esotérica. No necesariamente tiene que ser creída. Ya lo he publicado en otros vídeos. Y todo mi respeto para los cristianos y los que quieren como Dios a Jesucristo, como Hijo de Dios, me da igual. Yo he contado la otra historia. Yo no soy religioso. Ni me voy con... Si me tengo que inclinar, me inclinaría por la no violencia de los nazaríes, pero no voy a reverenciar a Juan el Bautista como el Mesías, ni para nada. Creo en el conocimiento, en la sabiduría, en el humanismo, y no me gusta reivindicar figuras de hace 2000 años. Y precisamente si no vamos mejor en la humanidad es porque seguimos atados a dogmas y ritos de hace 2000 años y somos incapaces de aceptar que esto ha cambiado, que se trata de que pongamos entre todos en marcha lo que se llama la fraternidad y el humanismo, que dejemos a los dioses antiguos, porque si no enterramos a los dioses, os aseguro que los dioses han ido enterrando durante estos 2000 años a millones de muertos y van a seguir enterrando. Nada más, os mando un saludo, me he extendido un poquito como siempre, pero si queréis conocer más de esta historia tenéis en nuestro canal un vídeo de los templarios, el secreto de los templarios, o algo así, el enigma de los templarios, está en nuestro canal, miradlo. Y también hay un vídeo de Apolonio de Tiana. Me he referido a esta historia varias veces, pero como ahora ha venido en la noche de San Juan, aunque ya voy un poco retrasado, quería contestar a Paula, que nos ha mandado este mail, y así de una u otra manera dejarlo claro. Nada más, un saludo cariñoso y hasta el próximo vídeo.